Estamos de vuelta en el semáforo luego de escuchar a Eva y John con Darte Luz. Y vamos a conversar ahora sobre un proyecto luminoso, ¿no? De los realizadores Cristóbal León y Joaquín Cosiña, que es bien particular porque es una película y es una exposición también que se está presentando en Matucana 100 hasta junio. Y vamos a conversar con la actriz Antonia Giesen. ¿Cómo estás, Antonia? Muy bien, súper recién llegada a Chile, tratando de subirme un poco como a las lógicas chilenas en esta transición además como ya otoñal, así que bien. Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros sobre La Plaga, que es una película y exposición que Ujú. la gente puede visitar desde el 16 de abril hasta el 8 de junio y también que va a haber un rodaje entre el 21 de abril y el 19 de mayo, ¿no? Esto es bien particular porque uno está acostumbrado a ver una exposición, pero no un Mm. rodaje en la exposición. Cuéntanos de este proyecto que trabajas con Cristóbal León y Joaquín Cosiña, premiados y destacadísimos realizadores chilenos. Ujú. Bueno, Cristóbal y Joaquín, lo que yo sé, porque en el fondo yo participé con ellos en la anterior película, Los Hiperbóreos, que presentamos en Cannes, y que fue en esta misma lógica, pero lo que tengo entendido también es que, bueno, ellos son una dupla creativa que trabajan juntos hace mucho tiempo, pero que además ellos siempre han abierto sus procesos creativos al público, ¿sí? De diferentes maneras, ya sea que lo que están creando es posible de ver para los otros, digo, pero también en el caso, por ejemplo, de los hiperbóreos, gente pudo participar y gente, de hecho, se quedó dentro del equipo de arte después en el rodaje. Sí, o sea, ellos dictan, por ejemplo, algún taller, ¿no? De marionetas, de maquetas, de cosas que son muy ligadas a las artes visuales, a las artes plásticas. Y luego, en el fondo, claro, de esta manera es como levantan también estos posibles sets, ¿sí? Que en este caso La Plaga es bastante similar, ¿no? Es como que hicieron un taller primero en Matucana, mucha gente participó. Lo lindo además es que participa gente de muchas áreas. O sea, digo, desde arquitectos que tienen ganas de ir a entender qué es esto del stop motion, que en su momento eso es lo que estaban trabajando. En La Plaga vamos a trabajar en una cosa que es una técnica retroproyección, ¿sí? Es como simular estas pantallas, ¿no? Proyectando las maquetas. Es una cosa muy, muy, muy bonita. Eh, y por lo mismo, en el fondo, es como que abren este proceso primero donde la gente participa, crean todas estas maquetas y estos mundos, porque al final son unos mundos, son murales, son sets gigantes. Y en este caso son como unos sets en miniatura, ¿no? Esto que es retroproyección son unas maquetas de este porte, pero que luego pasan a ser proyectadas, ¿no? En un muro gigante, entonces generamos un mundo, ¿no? Lo que es un posible castillo, lo que es un posible campo, lo que es diversas cosas. Entonces, claro, pasa a ser una especie de exhibición de arte, donde la gente puede ir a recorrer estas obras. De alguna manera también es como si fuese, como es instantáneo, es como que fuese un poco una obra de teatro y a la misma vez estamos grabando una película. Bueno, qué interesante, estamos conversando con Antonia Giesen, quien es una de las protagonistas de esta película La Plaga, de la dupla Cosiña y León. Y usted podrá visitar desde el 16 de abril esta exhibición, ¿no? En Matucana y hasta el 8 de junio. Entonces hay un periodo ahí que ya está corriendo. Y también del rodaje entre el 21 de abril y el 19 de mayo. Te quería preguntar por el desarrollo, ¿no? Entiendo que está basado en un cuento clásico, esta historia, y que también hace una referencia a Chile, ¿no? Bien interesante un poquito de qué se va a tratar esta película. Adelántanos cómo se está pensando este guión. Mm, Chuta, la verdad es que con respecto de si tiene un gran referente como de un cuento clásico, si habla tanto de Chile, o sea, yo me atrevería a decir que esta es la película que menos se trata de algún elemento, a ver, histórico sí, pero no sé si político, ¿no? Como en todas las otras obras de León y Cosiña, que en algún punto igual hay un guiño a algún personaje dentro de la historia de Chile o del mundo que es una piedra angular para contar algo, ¿no? Desde el nazismo hasta las izquierdas, las derechas, ¿no? Procesos y fenómenos sociales. Pero en este caso yo tengo también mi propia lectura, ¿no? Como que a mí me encanta esto también
de León y Cosiña, que tienen esto. Nosotros generamos, ¿no?, un mundo y lo creamos en la medida que nos juntamos y vamos hablando y desglosando las cosas, pero también son súper abiertos a que cada uno tenga una interpretación y como que uno juega un poco con eso, ¿no? O sea, yo en un momento les dije, miren, yo leí el guión y a mí me parece que esto es entre una historia de amor y como un conflicto edípico, también por decirlo así. Hay ahí un conflicto en torno como a vínculos familiares. Lo voy a dejar ahí para no decir tanto detalle, porque si no revelo demasiadas cosas, pero creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Como, y con el amor en todas sus dimensiones, ¿no? Porque en el fondo, claro, es una historia de amor amoroso, pero también yo diría que es una historia de amor con todos los conflictos que trae el amor, ¿no? Como el amor y el odio, la dependencia, el querer desapegarse de esas cosas que en el fondo que nos toma tanto, por ende también unos rollos identitarios, ¿no? Es como necesito alejarme de ti para poder entenderme, como que para mí es una historia que más bien trata de eso, y es un personaje, mi rol es un rol protagónico en donde Diana atraviesa muchos mundos para poder resolver algo de ese conflicto, ¿sí? Entonces ahí aparecen mundos más clásicos, como épocas también anteriores de Chile o de otras partes del mundo. Yo ni siquiera me atrevería a decir que es Chile en ese pasado, pero luego también hay algo de ese Chile más apocalíptico. Yo diría que son mundos como exacerbados, pero que no necesariamente retratan realmente Chile, ¿sí? Sí, bueno, qué interesante esto como va mutando, ¿no? Porque entiendo que podría ser un punto de partida esta adaptación del tradicional cuento de hadas Piel de Asno de Charles Perrault, y ahí está este personaje de Diana la princesa que entiendo que te toca encarnar a ti, ¿cierto? Ah, sí, ya, bueno, es que hemos hablado un poco de eso, por eso creo que lo traigo a colación. Eh, pero sí, es que hay cuando está esta circulación de estos mundos, efectivamente yo creo que hay muchos referentes, ¿sí? Sí, Pero no, que yo sepa, no trata necesariamente de ese cuento clásico, ¿no? Después yo no retrato, no, en el fondo no estamos retratando esa historia. claro. ¿Sí? No es esa historia ficcionada. Yo diría que atraviesa esos mundos, esos referentes, para poder contar la historia de Diana, que es mi personaje. ¿Sí? Sí, muy, muy interesante. Bueno, y si uno hace una retrospectiva del trabajo, bueno, tuyo también y con León y Cosiña, hay como universos bien particulares, ¿no? Hay una creatividad bien desbandada. De hecho, recuerdo haber visto hace poquito una exposición en el Palacio Pereira, ¿no? Donde también hay una selección bien interesante de stop motion y de personajes de distintas realizadores y realizadoras que podemos conocer acá. ¿Cómo ves tú? Tú dices que vienes llegando de un viaje, ¿no? ¿Cómo ves el panorama del el cine chileno actual? Bueno, yo no vengo de viaje, más bien vivo afuera, Ah, pero estoy bueno, siempre coqueteando con Chile, que es mi país y que espero poder trabajar siempre. Y bueno, y he tenido un poco el privilegio y la fortuna de poder hacerlo y de poder hacerlo además en proyectos muy bonitos, con que admiro mucho, ¿no? La gente con la que trabajo y eso ha sido muy, muy, muy especial. ¿Y cómo veo el cine chileno? Hoy es que a mí me encanta, o sea, cuando digo que tengo ganas de seguir trabajando con Chile es porque creo que están pasando cosas muy geniales, ¿no? Como que también siento que Chile a propósito, o sea, y no estoy diciendo que piense que la precarización es algo bueno, ¿no? Necesariamente. Espero no, que deje de serlo, ¿no? Pero creo que a propósito de lo difícil que es levantar proyectos audiovisuales y las artes en general, Chile tiene muy buenos artistas, ¿sí? O sea, como que creo que la necesidad a veces también hace el movimiento y es muy especial que con tan poco, todo lo grande, digo, que son capaces de crear y hasta dónde han sabido llegar. ¿Sí? Creo que hay una cultura underground muy grande también. Creo que por ahí han aparecido unos monopolios audiovisuales, pero que de alguna u otra manera, más allá de lo difícil que puede ser el levantamiento de un monopolio, sí creo que le han dado mucho trabajo a mucha gente y que han sido capaces de levantar fondos internacionales también, que han hecho posible contar historias que a lo mejor en otro escenario no habrían sido posibles.
y así como miles de otras productoras muchísimo más independientes que también lo logran y es muy increíble. O sea, yo, bueno, vivo en Berlín y estuve ahora en la Berlinale también, como Chile resuena, bueno, en Cannes también, bueno, en distintos festivales. eh, Está pasando ya hace unos años que no solo hay una película, o sea, es como están cortometrajes en competencia, largometrajes, documentales, muchos a la vez, ¿no? Y Chile, que es como un país tan perdido en, en el mundo, ¿no? Para otras personas, ¿no? Para otras potencias mundiales. Así que eso me parece muy genial. Compartimos el optimismo con Antonia Giesen, con quien estamos conversando sobre la película Exposición y Explosión de Creatividad también, La Plaga en Matucana 100, que ustedes pueden visitar, pueden entrar a este set de donde se va a filmar esta película. Y te quería preguntar también, con alguna diferencia de la experiencia de los Hiperbóreos, ¿no? Donde prácticamente eras la única actriz rodeada de un mundo de animación y muñecos, pero en cambio en La Plaga vas a estar acompañada, entiendo, de Andrew Barksted y Francisco Melo. Sí, sí, no, que otro privilegio. Yo había estado, mi primera teleserie estuvo Pancho Melo, pero lamentablemente nunca me tocó actuar con él, a no ser alguna escena de 7 personas simultáneas. Pero sí me había tocado que él de alguna manera interfiriera, ¿no? En los momentos en los que yo, por ejemplo, estaba en escena. Para mí era un goce porque Pancho es sumamente, bueno, respetuoso, pero también sumamente propositivo, ¿sí? Es como, bueno, es alguien que tiene demasiada experiencia, es alguien que se nota que ama mucho lo que hace, eh, y que está súper como permeable, ¿no? A conocer cosas distintas, ¿no? Es como alguien que desea que le pasen cosas. Y las personas que deseamos que nos pasen cosas estamos súper abiertos, ¿no? Como a sentir, ¿no? A conectar con la gente, a conectar con ideas nuevas que a lo mejor a momentos nos incomodan, pero nos generan, ¿no? Nuevas conexiones. Andrew es lo mismo. Andrew, yo no he trabajado con él antes, pero sí en algún minuto, años atrás, yo inventé un laboratorio audiovisual junto con un grupito de personas, actores, actrices, directores, guionistas, con ganas en el fondo de inventar una instancia en la que pudiésemos probar cosas, ¿sí? Y entre estas personas estaba Andrew. Y por ahí nos tocó en algún minuto hacer alguna escena, algo así. Y bueno, y lo que pude percibir ahí también, que es alguien, es un animalito de la actuación, siento yo, el Andrew. Un animalito en el sentido de que es como, es arrojo, es intuición, también es obsesión, ¿no? Es como, es técnica. Entonces, nada, es un privilegio. Siento que estoy con dos personas que son muy geniales para poder iniciar este proyecto, porque además Cristóbal y Joaquín no han dirigido muchos actores y actrices, ¿no? Y de hecho, así es como nace un poco la idea de realizar igualmente los hiperbóreos, ¿no? Que fue con muy poquito presupuesto, etcétera. Yo en un momento les dije, bueno, ¿por qué no hacemos un cortometraje como para conocernos? No, queremos hacer un largo. Y terminaron haciendo los hiperbóreos, ¿no? Pero claro, ahí tuvieron la oportunidad de dirigirme a mí, de entender un poco la lógica de cómo era manejar un equipo técnico de cine, porque claro, ellos hasta ahora lo que habían vivido en distinto, porque han hecho un montón, pero han hecho un montón a puertas cerradas, ¿no? Como muy a cuatro paredes entre ellos, en un taller de arte, haciendo piecita por piecita para hacer stop motion, ¿no? Como que no trabajando con actores y actrices pasa otro valor tiene, por ejemplo, el tiempo, ¿no? En un rodaje. En un rodaje tradicional el tiempo es oro, ¿no? Entonces, un poco esas son como las novedades y yo también sentía que La Plaga y ellos también después lo sintieron como era necesario a propósito del contenido de la historia, de que era necesario que hubiesen más ojitos mirándose. Sí, como que hubiese un poquito más de humanidad, porque con las marionetas hay un mundo gigante, pero lo cierto es que igual no tienes a una persona de carne y hueso. Entonces, y esto ahí es un guiño también a la inteligencia artificial, o sea, hay un punto en que igual necesitamos, ¿no? De las personas y sus elementos, ¿no? Humanos. Entonces, no, yo estoy muy contenta también que hayan entrado a participar esta vez también estos actores.
Sí, bueno, muchas gracias por contarnos de este proceso, Antonia Giesen, actriz de la película y exposición La Plaga, que usted puede visitar el set en Matucana 100 y la entrada es totalmente liberada. Estamos también ya llegando a los últimos minutitos de esta entrevista y quisiera citar a León y Cosiña, que dicen: queremos que nuestras muestras sean espacios vivos y dinámicos. Intentamos pensar el espacio de arte como un taller, una casa en construcción, un mercado persa, un basural, una escuela y un parque de diversiones. Quisiera invitarte, Antonia, a que le pudieras hablar a alguien que nunca ha visto una exhibición de León y Cosiña. ¿Por qué debieran hacerse el tiempo e ir a explorar estos universos en Matucana 100? Porque creo que es una experiencia inmersiva. Creo que justamente tiene que ver un poco, los hiperbóreos lo decíamos bastante, ¿no? Que es como entrar a un mundo bastante onírico, ¿sí? Como onírica en todas sus dimensiones, ¿no? En lo objeto, en lo abstracto, en lo incómodo, ¿no? En el terror, en la comedia, ¿sí? Como, y tiene un poco eso también las exhibiciones, ¿no? Uno entra y es como un mundo a ratos cochino, después es bello, es luminoso. Entonces me encanta que hagan esta descripción también, ¿no? Como de que un poco un taller, un basural, una exhibición, un mundo de diversiones, ¿no? Porque es un poco eso, ¿no? Es un poco entrar a un mundo onírico donde las cosas como que se atraviesan, a ratos son incómodas, a ratos son hermosas, y eso es un poco también mi invitación, ¿no? Me sumo diciendo que creo que al mundo de León y Cosiña hay que tratar de entrar sintiendo más que entendiendo, ¿sí? O sea, porque creo que quien entra queriendo entenderlo todo y poniéndolo en categoría va a perder el tiempo. Bueno, muchas gracias por esa invitación, ¿no? Creo que también cuesta explicar así como en una reseña o en una sinopsis tan estructurada, pero la invitación, como decías tú, es a sentir, a fascinarnos y a sorprendernos con estos mundos creativos de León y Cosiña. De seguro usted recordará La Casa Lobo, por ejemplo, que es un proyecto anterior de estos realizadores. Antonia, muchísimas gracias por conversar con nosotros en el semáforo. Esperamos encontrarnos contigo otro día acá en el estudio y todo el éxito con este proceso de la exposición y posterior rodaje de La Plaga en Matucana 100. Eso, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Antonia. Y comenzamos a despedir nuestro programa del día de hoy, donde hemos hablado de videojuegos, de patrimonio de comunidad y también de artes visuales, de cine y de experimentación a través de Build the Earth en el primer bloque y de La Plaga, que se exhibe en Matucana 100 con la entrada totalmente liberada, y toda la información está disponible en m100.cl. Ahí hay un gran panorama de fin de semana que les invitamos a vivir desde el semáforo de Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias por su sintonía el día de hoy y nos encontramos como siempre de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Universidad de Chile. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas Inostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchile.cl. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López.